Bueno, buenos días, Egunon. En primer lugar, presentarme. Pertenezco a la Policía Criminal de la Ertzaintza y voy a intentar en este breve espacio de tiempo hacerles una reflexión sobre lo que es la investigación y la reconstrucción de accidentes. En primer lugar, para nosotros, la investigación y la reconstrucción de accidentes se asemeja simplemente a un puzzle, es decir, nosotros cuando acudimos al lugar del accidente o cuando después de ocurrido, a los meses o días, nosotros solemos trabajar normalmente a plazos de meses y años después de ocurrido el accidente, no solemos intervenir más que a requerimiento de los fiscales y los juzgados y normalmente no trabajamos en los días posteriores o en el mismo día del accidente, salvo que nos requieran. Entonces, para nosotros toda esa información es como una especie de puzzle cuyas piezas están repartidas encima de una mesa, porque nosotros hacemos mucho trabajo pericial. Entonces, nosotros lo que tratamos es de responder a las preguntas básicas y clásicas, que es el cuándo, el qué ha pasado, si es un accidente de tráfico, y sobre todo nosotros alcanzamos a trasladar tanto a fiscales como a jueces el cómo ha sido el accidente. Y rara vez entramos en el por qué. Es decir, nosotros siempre hacemos una descripción basada en hechos y descriptiva que responda al cómo. Y antes de seguir, yo creo que en estas jornadas debe quedar claro qué es un accidente de tráfico y trasladarlo. Para nosotros un accidente de tráfico es algo que tiene que ser fortuito, que ocurra en una de las vías objeto de la legislación de tráfico. Por lo tanto, si un accidente de tráfico, imaginemos, ocurre en una explanada o en una área privativa, imaginemos si alguien vive en una urbanización, que a la entrada de esa urbanización pone excepto vecinos, todo lo que ocurra dentro de esa urbanización tendrá que ser resuelto mediante las normas de convivencia que esa urbanización se haya dado, pero jamás será un accidente de tráfico. Tanto es así que si se produce un atropello dentro de esa urbanización, eso sería una circunstancia de otro tipo que debería las responsabilidades dirimirse por otra causa, pero no sería un accidente de tráfico. Si alguien, por ejemplo, en las instalaciones portuarias se cae al mar y esa área no está sustraída al uso general de los usuarios, pues eso sería un hallazgo de cadáver, pero tampoco sería un accidente de tráfico. Entonces, quiero que quede claro esto, porque es decir, nosotros intervenimos en aquellas vías que son objeto de la legislación de tráfico. Al menos tiene que haber un vehículo en movimiento y producirse como consecuencia de ello siempre personas heridas o al menos daños materiales. Es decir, si yo me salgo de la vía con mi coche en Álava, en una explanada, y recorro por el Erial 200 metros, pero no se produce ningún tipo de daños, pues eso no sería objeto de nuestra investigación. No voy a incidir en los datos, pero sí quería hacer referencia a que nuestro trabajo se refiere a esos 8.000 accidentes, pero que también en muchas ocasiones, y si hemos preguntado a UNESPA, tenemos otros 74.000 que no trabajamos, es decir, y que a veces sí investigamos desde el área de investigación de reconstrucción de accidentes. Sobre todo, estos son importantes desde que estamos encuadrados en Policía Judicial cuando investigamos el fraude, es decir, los accidentes que son simulados o en los que hay elementos fraudulentos. Y como pueden ustedes observar, la diferencia de los datos que nosotros tenemos constancia a los que en la realidad recoge UNESPA para los 3 territorios históricos, pues hay una diferencia sustancial. Es decir, que nosotros, fuera de nuestro alcance de conocimiento, hay más del 90% de los accidentes. Bien, ¿y por qué investigamos los accidentes de tráfico? Pues aquí hay que hacer una mera reflexión. En los últimos 20 años, el accidente de tráfico se ha ido despenalizando de forma progresiva y hasta llegar en el año 2015 ha habido una vorágine legislativa. Es decir, nos han cambiado todas las reglas del juego de forma súbita, de tal manera que estamos un poco todas las instituciones que nos dedicamos a esto descolocadas. ¿Y en qué le afecta al accidente de tráfico? Pues toda esta vorágine prácticamente lo ha despenalizado. Es decir, el accidente de tráfico en este momento, desde la desaparición de los juicios de faltas, se ha quedado en un hecho prácticamente civil. Es decir, por desgracia, se ha reconducido a una situación como si yo le mojo a la vecina de abajo. Es decir, es una responsabilidad civil. Y ello se constata en que las autoridades municipales de nuestro entorno es un hecho civil que ya han empezado a cobrar por intervenir en ello. Lo que hacían antes los bomberos cuando iban a abrirnos gratis y después empezaron a cobrar, pues al transformarse en un hecho civil, muchos de los policías locales de nuestro entorno cobran por ir a atender el accidente o por darnos información. Es decir, que los ayuntamientos entienden que se ha vuelto una actividad privada. Y ahí han introducido la ley de tasas. Entonces,
¿qué queda? O sea, ¿qué nos queda a nosotros? Pues, ¿por qué recogemos los datos? Pues simplemente porque tenemos una obligación estadística con la directora en este caso. Es decir, el Eustat y la directora, a través de una norma, nos obliga a ir a los accidentes y recogerles, pues, aquí. Y recogerles, pues, unos bonitos formularios. Perdón, ¿hemos echado para atrás esto? Aquí. O sea que, y le voy atrás. Bien. Digo porque cuando vean a alguien, a un compañero de la policía local o de la Ertzaintza en la calle y esté en un accidente y piensen, dice, ¿este hombre qué hará? Pues digo que a partir de hoy tengan un poco más de compasión. Les voy a pasar todos los datos que con ocasión de un accidente recogemos a la directora. Les voy a pasar la pantalla y verán ustedes las variables que hay, es decir, pantalla tras pantalla. Pues todo esto lo recoge el compañero o la compañera de la Policía Local o la Ertzaintza que está en el lugar. Y luego todo esto se mecaniza y es lo que se facilita a la Dirección de Tráfico, que luego, como hemos visto, llega a los titulares de la vía. Como ven ustedes, no son pocos los datos. O sea que cuando nos vean en carretera no piensen que estamos reflexionando. Yo creo que estamos haciendo otra cosa. Vale, no sigo porque hay más pantallas. Bien. Entonces, si vemos, el mayor problema que se ocurre ahora es que la investigación de los accidentes de tráfico, al producirse esa despenalización, ¿qué queda? La obligación prácticamente legal de cubrir un campo estadístico. Entonces, nosotros todos esos datos, en la Ertzaintza, ¿cómo los estructuramos? Pues nosotros los estructuramos en 5 niveles. Y el primero es simplemente el que vamos al lugar del accidente y si los conductores se han puesto de acuerdo hacemos las labores de auxilio y los conductores se van, pero también lo registramos. En el segundo hacemos un pequeño documento en el que se recogen unos datos básicos. En el tercero estaría lo que hemos comúnmente llamado en los accidentes con víctimas, lo que es el atestado que confeccionamos. En el cuarto estaríamos nosotros los que hacemos la reconstrucción y en el quinto estaría la Dirección de Tráfico, que es con todos esos datos, más lo que la directora nos ha explicado, harían el análisis de causas del accidente. Como ven en el cuadro de la derecha, básicamente en función del nivel, también se corresponde, cuanto más bajo es el nivel, más es el elemento de rutina. Es decir, cuando vas a un accidente sencillo, la rutina es lo más importante porque simplemente se trata de confeccionar los cuadros, coger los datos de seguro, carretera, lugar, y es esa circunstancia. Bien, entonces, lo que nos queda ahora plantear es, en esta tesitura que nos encontramos en el 2016, nos encontramos en una situación. Si hacemos solo la investigación a efectos estadísticos y no a efectos penales, sino en un tramo muy pequeño, ¿cuál es el rol de la Ertzaintza en este momento? Es decir, ¿a qué nos vamos a dedicar? Es decir, si no tenemos, cogemos los datos estadísticos y no investigamos, porque lo nuestro es el tema penal, no el tema administrativo. Entonces, yo creo que habría que plantearse que la actividad de esos compañeros que están en la calle, que encima tienen una ventaja sobre todos los demás, ellos en un mismo instante tienen el entorno, las personas, los vehículos, lo tienen todo a su alcance y cogen un número de percepciones que luego son muy difíciles de trasladar y que a veces no nos resultan, a los que leemos a posteriori, fáciles de entender. Entonces yo creo que el rol ha de cambiarse y ha de trasladarse a este grupo humano que su producto final no sea el atestado. Es decir, que tendría que ser, en mi opinión, un informe de seguridad vial, es decir, adaptándose a los tiempos. Ahí he puesto 2 nombres, que el primero seguro que a Carlos no le va a gustar, el de auditor de seguridad vial, pero sí podría ser, es decir, que el producto final que ellos den sea un producto de seguridad vial. De tal manera, y les pongo 2 ejemplos. Si yo tengo un accidente con un señor mayor, es decir, este grupo humano que ahora tenemos, pues deberíamos, si en ese accidente nosotros hemos visto que no está en condiciones, deberíamos ser capaces de trasladar a la familia que no debe conducir o, en su defecto, a la autoridad de tráfico mediante un informe para que se vuelva a revisar las condiciones psicofísicas. Si tenemos un accidente in itinere, pues, por ejemplo, que observamos ahora con el tema de las furgonetas, que se producen una serie de deficiencias en eso, pues deberíamos ser capaces de trasladar a la empresa un plan de acción de seguridad vial para que ese accidente no se vuelva a repetir.
Y si observamos una anomalía en la vía, deberíamos ser capaces de hacer un pequeño informe de lo que se ha venido llamando ingeniería, o sea, medidas de bajo coste, en el que nosotros le traslademos al titular de la vía esa percepción que nosotros tenemos de esa deficiencia, y de tal manera que el atestado se vea, en los casos en que no hay más que recoger, se vea sustituido por este informe de seguridad vial. Y yo creo que esto está ya enfocado y deberíamos reconducir nuestra situación hacia la investigación de los accidentes laborales. Ahí hay un campo muy preciso en el que se busca la prevención, y no la búsqueda de responsabilidades, porque en este momento pues, esa capacidad legal nos la han detraído, y enfocar la actividad de este grupo humano de investigación hacia esos parámetros nuevos. Y, desde luego, el campo de los accidentes laborales y su metodología es sumamente interesante para enfocarlo desde el punto de la prevención. Bien, pues entonces, si ahora vamos al tema detrás de esto, pues la reconstrucción de accidentes de tráfico en los últimos años se ha puesto muy de moda, básicamente por dos razones: porque han aparecido multitud de herramientas informáticas muy sofisticadas y muy visuales, y, por otro lado, como pueden ver, porque los periódicos y las teles nos dan, o sea, refuerzan a que nuestros responsables políticos y policiales nos hagan que hagamos la reconstrucción. Por si ven los titulares, dice: vuelco en el camión, estrangula a la 8. 3 fallecidos. Guipúzcoa cierra un verano negro y fallece al caer en la ría su coche al entrar a gran velocidad en el puente colgante. Es decir, estas circunstancias y estos elementos periodísticos obligan a que se hagan unos informes. Aquí, para que vean las herramientas, pues si vamos con el primero. Este es un accidente desgraciado de un chaval que se cayó en el puente colgante, que creo que es de todos conocidos, y que puede servir para que yo les pueda explicar una parte de la metodología y ya empezarles a explicar cómo hacemos. A ver si encuentro la hoja. Mire, en este momento las cámaras de seguridad de los distintos elementos, tanto sean de tráfico como de seguridad, de cajeros, hay un montón de imágenes que se graban. Entonces, ¿para qué nos sirven a nosotros las cámaras de seguridad? Pues nosotros lo que utilizamos como las cámaras de seguridad es: vamos al lugar del accidente y reproducimos el accidente en dos momentos distintos, es decir, igualamos los fotogramas, y, como ven, con un vehículo igual lo llevamos al lugar y lo vamos colocando en distintas posiciones, de tal manera que somos capaces de ver, como observan aquí a continuación. Esta es la imagen de arriba, es la que se produce en el momento del accidente, y la de abajo es la que reproducimos. Como medimos el espacio que media entre una y otra y sabemos el tiempo que transcurre entre los dos fotogramas, somos capaces de determinar una velocidad media a la que ese vehículo circulaba entre ambos fotogramas. También utilizamos esto en las cámaras de tráfico y llevamos el vehículo de radar, de tal manera que si tú vas al lugar donde está la cámara de seguridad, reproduces un paso igual, hacemos pasos a 50, 60, 70. Cuando tú comparas los fotogramas, cuando coinciden los pasos por los elementos de referencia, tú tienes la foto del radar y puedes saber la velocidad a la que circulaba ese vehículo. Es decir, si ven aquí, pues aquí lo que hacemos en la reconstrucción es ir avanzando a lo largo, indubitada, reconstrucción, es colocar 3, y a partir de esos cálculos podemos sacar la velocidad a la que circulaba el vehículo. Es decir, tú sabes el fotograma, la diferencia de fotogramas entre uno y otro, y se hacen los cálculos. Bien. Otra forma de trabajar, pues el verano pasado hubo una desgracia, fallecieron 3 personas en Azcoitia al colisionar con una piedra en el exterior de la calzada. Y si pueden ver aquí, pues aquí lo que hacemos es un cálculo clásico de cinemática y dinámica. En lo que hacemos, resolvemos los cálculos de velocidad y lo validamos mediante un programa de reconstrucción que se llama PC Crash. Les voy a pasar de forma rápida. A ver si llegamos. Lo que hacemos es delimitar las circunstancias de la vía, dónde están los objetos, las partes intervinientes, hacemos un levantamiento topográfico de toda la vía para obtener pendientes y peraltes. Y una vez que hemos hecho esto,
lo que hacemos es, también, luego les explicaré al final, la retirada de los elementos de las centralitas de los vehículos, para que vean el interés que esto tiene. Y ahora, si ven aquí, esto es lo que mandamos al juzgado, que es simplemente una secuencia de distancias recorridas, posiciones de los testigos, cálculos de velocidad. Y lo que hemos visto últimamente es que lo que hacemos es cada vez los informes más visuales, porque si les paso a la página siguiente y nos fijamos un poco, esta es la posición final en la del vehículo, y esto es los cálculos matemáticos. Entonces, toda esta situación provoca en el juzgado un ligero desconcierto. Entonces, lo que estamos es sustituyendo progresivamente todo esto por elementos mucho más visuales, como son estos. Es decir, con el programa lo que hacemos es validar esos cálculos y remitir una imagen muy gráfica de lo que ha pasado, que haga más comprensible pues, las 50 hojas previas de justificación y validación del cálculo. Bien, si seguimos a continuación. Bien, para el que tenga interés en esta materia, decirles que las dos Biblias de referencia son esos dos libros del Instituto de Northwestern, Illinois. En los años 40 ya empezaron y en los años 80 publicaron estos dos libros, y si alguien tiene interés, desde luego no hay absolutamente nada mejor que... O sea, el que quiera saber algo de reconstrucción de accidentes, esos dos libros, tanto el primero como el segundo, abordan con una claridad y con un rigor científico estupendo y son una herramienta de partida para aprender de esta materia insustituible. Luego, nosotros lo que le decíamos es, cuando tratamos de determinar el accidente, nuestro objetivo es presentarle al juzgado y a la Fiscalía la reproducción del accidente con el menor error posible, que a veces no se logra. Es decir, nosotros tratamos de acercarnos y que el fiscal o en su caso el juez pueda ver en un juicio cómo es. Otra cosa que se introduce últimamente en los informes, esto es un atropello de una niña en una localidad alavesa, y otra cosa que nos están pidiendo últimamente es que digamos qué hubiera pasado para que no se hubiera producido el atropello. Es decir, hacer un análisis de evitabilidad, que es una cosa que se está... Estos son, vamos al lugar, intentamos reproducir las escenas, y si ven aquí, lo más interesante de esto es lo que piden ahora. Aquí miren, si ven los programas, esto lo que hacemos es recoger la autopsia y con el programa simular con un MADIMO, que es un elemento con las mismas características del vehículo de la niña, y pueden ver la secuencia en milisegundos, el juzgado, de cómo se va correspondiendo la secuencia del accidente y los puntos de contacto, es decir, lesiones y desperfectos del vehículo y tanto de la víctima. Y lo otro que es más interesante, pues ya quedan 2 minutos, acabo, es esto de aquí. Vamos a ver si lo veo. Bueno, pues... ¡Pum! Como verán ustedes, esto es... Los informes suelen ser larguísimos y requieren la justificación, y a lo que les iba a preguntar era esto. Lo que nos piden los juzgados y los fiscales, en este caso el fiscal de Álava, es que le demostremos la evitabilidad, de tal manera que en el atropello le tendríamos que decir si hubiera podido evitar el accidente el conductor o qué hubiera tenido para hacer. De tal manera que si ven aquí que si el peatón que cruzaba por la derecha hubiera pasado corriendo, en ninguno de los casos, que es el tramo rojo, aunque hubiera hecho cualquier cosa, no pudiera haber evitado el accidente, independientemente de la velocidad que hubiera llevado, entre 20 y 40. Bien, pues si seguimos adelante, lo que utilizamos para hacer esto es la ingeniería forense, es decir, lo único que hacemos es aplicar los conocimientos y las herramientas de la ingeniería aplicadas a la criminología básica, de tal manera que lo que hacemos es trasladar, mediante, no es un atestado, sino un informe pericial, cuya calidad depende únicamente de nuestra propia habilidad y de los datos que partida tengamos. Si nuestra habilidad no es suficiente, recurrimos a otras personas que nos ayuden, y si los datos de partida son flojos o malos, pues normalmente lo que hacemos es
abondar en un montón de hipótesis que no conducen a nada a la clarificación. Aquí tienen las herramientas que utilizamos. Básicamente, lo que utilizamos es la simulación, que difiere de la animación. Es decir, la animación solo depende de la virtualidad del artista. Es decir, en una animación lo que hace alguien es plasmar de forma gráfica, hacer un vídeo sin ninguna relevancia. En cambio, con la animación, y con esto ya acabo, nosotros lo que hacemos es trasladar mediante un programa que tiene soporte físico y soporte dinámico al juzgado qué ocurre. Y si ven, es esto. Mire, lo que hacemos es escaneamos la zona con una herramienta que es un escáner 3D y lo que hacemos, si ven a la izquierda, tienen los parámetros. Nosotros no nos inventamos el accidente, es decir, no podemos colocar los objetos donde queramos, es decir, simplemente le metemos los parámetros y la máquina reconstruye en el escenario el accidente, pero no podemos hacer que el coche vaya o pare antes o pare después, es decir, le metemos todos los valores de los coches y de las personas y el programa simula. Y lo que nos permite trasladar al juzgado es, de forma gráfica, el entorno y las perspectivas de las distintas personas que intervienen, es decir, de los actores, tanto de los peatones como del conductor, como de los testigos, lo cual, en juicios con jurado o juicios muy complicados, permite hacerse una idea muy clara y muy nítida de lo que ocurre. Si ven en lo que nos pide el juzgado es que le mandemos una secuencia y una reconstrucción de cómo puede ser el atropello, y entonces nosotros, de todos los intervenientes que hay, lo que hacemos es remitirle. Aquí había un testigo, pues lo que puede ver el testigo. Y si ven, reconstruimos la escena en 3D y vemos cómo se interfieren las distintas personas en el escenario. Lo cual, este es un testigo que estaba en un balcón, entonces se puede tomar el punto de vista del balcón y vuelves a reproducir el escenario en esas mismas circunstancias. Y luego, ¿me dejas un minuto para una cosa súper interesante? Mira, lo último en lo que estamos trabajando y que creo que es súper interesante y a los que sean policías les va a interesar sobremanera, estamos intentando descifrar las centralitas de los vehículos. La verdad que llevamos 6 meses, somos 3 personas en el equipo, y no con mucho éxito hasta el mes pasado. Entonces, de los accidentes muy graves, quitamos las centralitas, es decir, todos esos aparatejos cuando van ustedes al taller que le enchufan el bloque, pues quitamos las centralitas. Y leemos esto que ven ahí, vemos eso, todos esos datos de pares hexadecimales, pero no habíamos conseguido descifrarlos con una naturalidad. Pero el mes pasado se lo hemos mandado a los Mossos de Escuadra, que son más listos que nosotros, y estoy para adelante, para atrás, mire, y fíjense el avance sustancial que se produce. Voy a ir al cuadro de resumen. Mire, pues de esa colisión que han visto, de la lectura del módulo de airbag, en el módulo de airbag se guardan los datos de la precolisión, es decir, de los 5 segundos antes. Entonces, si ven en la pantalla, nosotros podemos saber que el vehículo está circulando a 72 por hora, reduce a 63, 65 y que la colisión se produce a 12 por hora. Incluso podemos saber si aceleraba, cuándo frenó, su punto de percepción, si giró el volante, hacia dónde hizo la maniobra evasiva, hacia dónde no la hizo, es decir, con datos superobjetivos. Y este elemento que es nuevo, esto, pues yo creo que es el futuro del cómo. Aquí tropezamos con, como siempre, un obstáculo legal, que es que mientras en Estados Unidos desde 2010 la Autoridad de Transporte y Tráfico ha obligado a los fabricantes a decirles esos datos de la pantalla, qué son y dónde están, para que tú los puedas ir a buscar los pares de datos, mientras que aquí la Comisión Europea pues está pensando, y creo que les ha amenazado a los fabricantes, y estos todavía nos han asustado lo suficiente como para que sean capaces de decirnos nada. Pues como ya no hay más tiempo, no. Bueno.